Buenas tardes. El tema del día de hoy va a ser congruencia de triángulos. La congruencia en general en matemáticas significa como que dos cosas son iguales. Ahora, ¿qué significa que sean iguales? Es algo un poco ambiguo, o sea, hasta qué punto... O sea, dos cosas son iguales cuando son exactamente la misma cosa y dos cosas son congruentes cuando como que son la misma, pero no. Vamos a ver un ejemplo. Dos triángulos son congruentes cuando tienen exactamente la misma forma y el mismo tamaño. Entonces, por ejemplo, digamos que tenemos este triángulo ABC. Digamos que, por ejemplo, este lado midiera 2, este midiera 2 y este midiera 3. Y digamos que estos ángulos probablemente esté incorrecto con los lados, pero ahorita para que entiendan el argumento, por decir algo, digamos que miden 100, 40 y 40. Entonces, un triángulo va a ser congruente a este cuando tenemos otro en algún lado que tiene exactamente los mismos lados, o sea que estos miden también 2, 3 y 3, y que los ángulos son también exactamente iguales. Digamos que este triángulo se llama X, Y, Z. Entonces, en este caso, como son el mismo, pero está en este caso como que girado y además movido, se dice que son congruentes. Eso se escribe de la siguiente manera. El triángulo ABC va a ser congruente al triángulo, digamos, XYZ. Ok. El triangulito pues significa que estoy hablando del triángulo. Es importante esta notación porque hay veces que igual usamos tres letras cuando hablamos de un ángulo. Por ejemplo, si hablara del ángulo ABC, lo escribiría así, usando el símbolo de ángulo, que el ángulo ABC sería este de acá, ¿no? Pero esto significa que estoy hablando del triángulo ABC. Esta cosita de aquí significa congruente. Viendo la relación con la congruencia en teoría de números, si se fijan es algo parecido. Dos números en teoría de números se dice que son congruentes cuando igual son como que iguales bajo los módulos. El simbolito también es parecido. En geometría se suele usar más así, para teoría de números se suele usar más así. Da igual en realidad. Pudieran usar cualquiera de los dos indistinguiblemente. Entonces, este simbolito significa que el triángulo ABC es congruente al triángulo XYZ. Ok, ahora, otra cosa que es importante es fijarnos en el orden. Aquí es un poquito diferente, pero vamos a decir, digamos, vamos a cambiar los ángulos. ¿Qué pasaría si, digamos, que este fuera 50, este fuera 30? Y entonces este 30, este 50, y obviamente tendrían que cambiar los tamaños de los lados. Digamos que este fuera 2.5, por decir algo. Ok, entonces es bien importante que el orden de las letras pues esté correcto, ¿no? Vamos, o sea, que sea correspondiente. Por ejemplo, ¿cuál es la primera letra que está aquí? Es la A. ¿Y quién es la A? La que está en el ángulo de 30 grados, que está entre el lado de 2.5 y el de 3. Aquí, ¿quién es la que tiene que estar en el primer lugar? Tiene que ser la que es correspondiente. O sea, la X, que es la que está igual entre el 2.5 y el 3 y la que tiene el ángulo de 30 grados. Después, la segunda letra que tenemos, en este caso es la B, que es la que tiene el ángulo de 50 grados. Y acá pues también, ¿no? Es la Y la que tiene el ángulo de 50 grados. Y la tercera letra que tenemos es la C y la Z, que son las que tienen el ángulo grandote, ¿no? Entonces, esto está bien, pero sí es importante que se fijen en el orden porque, por ejemplo, si me dijeran que el triángulo ABC es congruente al triángulo YXZ, esto es incorrecto. Esto de abajo no es cierto, porque el ángulo A no mide lo mismo que el ángulo Y. El ángulo A mide 30 y el ángulo Y mide 50. Entonces, sí importa el orden de las congruencias. Ahora, pues esto, acuérdense que la congruencia es una equivalencia de ángulos y lados. Lo que sirve de aquí también, por eso es importante el orden, porque podemos decir que el lado AB, que es el de las dos primeras letras, va a ser igual a ¿quién acá? Si tenemos las letras en orden, ni siquiera tenemos que fijarnos en el dibujo. AB, que son las dos primeras, va a ser igual a XY, que son las correspondientes. Luego B con C, que es la azul con la verde, va a ser igual a ¿quién? A YZ.
Eso nada más puedo hacerlo viendo esto. Y si ya nos vamos al dibujo, vemos, pues BC es el que mide 2. Y acá el YZ, pues también es el que mide 2. Y está chido, sí es cierto. La otra sería el rojo con el verde. AC sería igual a XZ. Entonces, la congruencia nos dice que los lados son iguales, pero además también que los ángulos son iguales. Y obviamente también son los ángulos correspondientes. Ahorita, para no escribir todas las letras, nada más voy a poner la letra del ángulo, ¿no? O sea, por ejemplo, el ángulo en A en un triángulo va a ser igual que el ángulo en X en el otro. El ángulo en B va a ser igual que el ángulo en Y. Y el ángulo en C va a ser igual que el ángulo en Z. Entonces, cuando tienen dos triángulos congruentes, todo esto es lo que pasa. Se dice que son congruentes cuando pasa esto, y si dos triángulos son congruentes, saben que todos los lados son iguales y todos los ángulos correspondientes son iguales. Ahora, ¿cómo saber cuando dos triángulos son congruentes? Tenemos tres criterios, o sea, tres maneras distintas de ver cuando dos triángulos son iguales. Entonces, voy a anotarlos por acá, nuestros criterios de congruencia, y ahorita los desarrollamos. Entonces, primero, lado, lado, lado. ¿Qué significa si tengo, por ejemplo, digamos que tenemos un triángulo con un lado de 7, un lado de 3 y un lado de 5. Entonces, el criterio del lado, lado, lado esencialmente me dice que si tengo en algún otro lado otro triángulo con los mismos lados, a ver, que se vea más parecido, así más o menos. El criterio del lado, lado, lado nos dice que si el lado es igual, el otro lado es igual y el otro lado es igual, entonces son congruentes. No vamos a ver una demostración súper formal, pero vamos a ver algo más intuitivo para ver que esto es cierto. De alguna manera lo que estoy diciendo es que para cualquier triángulo, si tiene estos mismos lados, a fuerzas tiene que tener los mismos ángulos también. Acuérdense que son congruentes dos triángulos cuando tienen lados iguales y ángulos iguales. Los lados ya los tenemos, entonces lo que me está diciendo este criterio es, si los tres lados son iguales, pues los ángulos también. Vamos a ver por qué pasa eso. ¿Por qué no podríamos construir otro triángulo con estos lados que tuviera ángulos diferentes? Vamos a empezar, digamos que con el lado grande. Vamos a ver qué pasa si quisiéramos construir un triángulo con estos lados, y vamos a llegar a ver qué a fuerzas tiene que ser ese. Pues fíjense, tenemos un lado que mide 3 y que empieza aquí, ¿no? Entonces, este punto, ¿cómo le hacemos para ver dónde puede estar? Pues podríamos medir 3 a partir de esto en cualquier dirección, y a partir de ahí hacemos una circunferencia. Entonces, todos estos puntos que están sobre la circunferencia son los que miden 3 a partir de este centro. Y son los únicos, no hay más. Si un punto está afuera es porque esta distancia mide más. Si un punto está dentro es porque esta distancia mide menos. En otras palabras, mis candidatos para este punto, para este tercer punto ahorita, pues son todos los que están aquí alrededor. Pudiera ser cualquier punto en este círculo. Pero ahora vamos a fijarnos. Bueno, voy a ponerle esta distancia de 3 por acá. Ahora, ¿qué pasa con este 5? Pues vamos a hacer lo mismo, ¿no? Tenemos que hacer entonces un círculo con radio 5 y con este centro. Y entonces en cualquier lugar donde esté este círculo, pues es donde podría estar este punto, ¿no? Porque todos estos radios son todas las líneas que miden 5. Pero fíjense, queremos que pase al mismo tiempo este de 3 y este de 5. ¿Qué nos dice eso? Que el punto que queremos tiene que estar sobre este círculo y al mismo tiempo tiene que estar sobre este círculo. Entonces, ¿quiénes son mis candidatos? Pues este de aquí y este de acá. No hay más, son todos. Entonces, pues en realidad esos dos triángulos también pues son iguales. Otra vez les digo que no es una demostración formal porque no vamos a demostrar todo esto formalmente, pero intuitivamente, o sea, se ve claro que el triángulo de arriba pues es exactamente el mismo que el triángulo de abajo, ¿no? O sea, mis posibles triángulos serían este y este, porque son los únicos puntos en donde los dos círculos se juntan. Y pues los dos triángulos son el mismo.
Entonces, pues realmente o sea, solo hay una opción, o sea, que es el de arriba o el de abajo que es igual. Entonces, pues todos tienen que ser iguales. Entonces, en otras palabras, pues todos van a ser iguales a este, y a este, y a este, y a este, y a todos los otros que hagan. Entonces, pues esa es la noción del criterio del lado, lado, lado. Entonces, ¿qué implica eso? ¿Cómo se usa ese criterio? Cuando ya tengo triángulos así como estos, que ya sé que tienen los mismos lados, entonces puedo decir, ah, pues este ángulo va a ser igual a este. Hay veces que vamos a saber cuánto miden. Por ejemplo, si ya me decían que este ángulo medía 57 grados, entonces yo puedo decir, ah, pues este como es el mismo, también va a medir 57 grados. Hay veces que no me dan una medida fija, que no tengo un número claro, como aquí. ¿Cuánto mide? ¿Quién sabe? Pero lo que sea que mida este, va a ser igualito al de abajo. Por eso le ponemos la misma variable, ¿no? La misma letra, que esta es una alfa. Porque van a ser iguales. Este es el mismo que este, aunque no sepamos cuánto mide. Y este también sería igual a este. Podríamos ponerle una nueva letra, o por ejemplo en este, pues como es lo que le falta a 180, lo que le falta a estos dos para llegar a 180, pues sería 180 menos 57 es 123 menos alfa. Porque esto más esto da 180 menos alfa, y más alfa ya da 180. Y entonces, pues este va a medir lo mismo, ¿no? Entonces, si los tres lados son iguales, podemos decir que los triángulos son congruentes. ¿Eso cómo se escribiría? Por ejemplo, digamos que tenemos ABC y tenemos DEF. Entonces, si quisieran escribir o usar esto en un problema, dicen, ah, pues, como AB es igual a DE, que es este igual a este, y luego AC es igual a DF, que sería este con este, y aparte BC es igual a EF, que sería este con este. Podemos decir, como pasa todo esto, entonces por criterio de lado, 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 el triángulo ABC es congruente al triángulo DEF. Otra vez, tienen que fijarse que las letras están en el orden correcto, ¿no? Entonces, así es como se usa. Cuando ya saben que tienen los tres lados, lo nombran, dicen, ah, pues este es igual a este, este a este y este a este. Y por lo tanto, por tal criterio, los triángulos son congruentes. Entonces, ese es el primer criterio. Lado, lado, lado. Ahora, vamos a seguir con el segundo criterio. Lado, ángulo, lado. ¿Qué significa eso? Que si tenemos, digamos, un lado que mide 3, un ángulo que mide, digamos, 40 y un lado que mide 5, pues esencialmente hay una forma de terminar el triángulo, ¿no? O sea, a fuerzas este punto tiene que estar unido a este punto. No hay más, no hay de otra. Entonces, ¿eso qué significa? Si tengo en algún otro lado otro triángulo que también tiene un lado de 3, uno de 5 y un ángulo de 40 entre ellos, pues eso en otras palabras significa que el triángulo de acá tiene que ser congruente al triángulo de acá. ¿Por qué? Porque pues digamos, aquí la idea intuitiva es que pues hasta aquí la figura es exactamente igual, totalmente. Y como solo tenemos una manera de terminar este y solo tenemos una manera de terminar este, pues entonces ese pedazo también va a ser igual. Entonces, ¿qué significa? Que como tenemos, a ver, aquí tenemos ABC, DEF. Entonces, ¿cómo se escribiría esto? Como AB es igual a DE, el ángulo ABC es igual a el ángulo de EF, que es este, que es el 40 y 40, y aparte BC es igual a EF. Entonces, por criterio de lado, ángulo, lado, el triángulo ABC es congruente al triángulo DEF. Y por ejemplo, el chiste de la congruencia es que cuando ya sabemos algunas cosas de lados y ángulos, pues nos dicen más. Entonces, ¿de qué nos podría servir esto? Por ejemplo, porque entonces, ya como son congruentes, entonces aquí podemos decir, si es que nos interesara para alguna razón,
Por ejemplo, podríamos decir que entonces el ángulo BAC va a ser igual a, ¿cuál es el correspondiente? Vamos a ver, A, ¿quién es el correspondiente a A? Pues D, ¿no? También lo podemos ver aquí, A está en el primer lugar, entonces D es el correspondiente. Entonces este va a ser el E de F. Como ya sabemos que son congruentes, todos los lados y todos los ángulos son iguales. Por ejemplo, pues podríamos decir que este es igual a este. También podríamos decir que los lados son iguales, aunque no sepamos cuánto miden. Si este mide X, pues este también mide X, porque son congruentes. Entonces, son iguales. Entonces, ese es el segundo criterio. Lado, ángulo, lado. Ahora, una cosa bien importante es que el ángulo está entre los dos lados. O sea, no es lo mismo lado, ángulo, lado que ángulo, lado, lado. O sea, lo que no se valdría igual de fácil, por ejemplo, sería si el 40 lo tuviéramos arriba y tuviéramos 40 y luego uno de 3 y luego uno de 5. Porque aquí el ángulo no está entre los dos lados que conocemos. Como que medio sí funciona ese, pero tiene excepciones y cosas raras y hay que saber más cuándo vale y cuándo no vale. De momento vamos a ignorarlo. En otro momento lo veremos con calma. Los criterios formales son estos tres. Entonces, lado, ángulo, lado. El ángulo tiene que estar entre los dos lados. Eso es muy importante, que tengan cuidado para que no lo usen chueco. El tercer criterio, me imagino que ya podrán ir viendo de qué va. Es pues, la misma idea que los otros. Nada más que en este caso tenemos dos ángulos y un lado entre ellos. Entonces, la idea aquí es, digamos que tenemos uno de 20, uno de 70 y un lado de 5. Y si en algún otro lugar tenemos la misma figura, uno de 20, uno de 70 y un lado de 5, pues aquí son idénticas las figuras y también hay una sola manera de terminarlas, que pues es prolongando los lados hasta que se crucen, ¿no? Hasta acá, no hay de otra. Y aquí tampoco hay de otra, fuerzas tenemos que hacer esto y tenemos que hacer esto y aquí termina nuestro triángulo. Y ya. Entonces, pues como la parte de abajo era igual y no tuvimos opciones de ir para acá o para allá, pues todo lo demás es igual. Entonces, pues es lo mismo, ¿no? O sea, en ese caso, digamos otra vez que son ABC y voy a ponerle un orden diferente ahorita para que vean cómo, o sea, qué pasa con el orden, que no es así nada más que es ABC y DF. En ese caso, ¿qué podríamos decir? Que como el ángulo ABC es igual a el FED y aparte BC es igual a ED y aparte el ángulo de allá que es ACB es igual a FDE, entonces el triángulo ABC va a ser congruente a ¿quién? Vamos a ver, ¿quién va primero? En el lugar de A está F. Entonces va, bueno, primero triángulo F, luego de A estamos poniendo a B y el correspondiente con B es E, entonces va a ser FE y pues luego D. Y bueno, entonces obviamente también pues este ángulo va a ser igual a este lado va a ser igual a este y este lado va a ser igual a este, ¿no? Entonces, pues ese es el chiste de la congruencia. Cuando tienen algunos elementos de ángulos y lados, pues les da los demás. Entonces, dos triángulos son congruentes cuando son iguales, pero lo que eso significa es que tienen la misma forma y el mismo tamaño también. Eso es bien importante, ¿no? O sea, puede estar girado, pero no puede estar como encogido o estirado. Entonces, pues esos son los criterios de congruencia. Es una herramienta súper útil y súper básica y súper importante. Sirve para muchísimas cosas, como simetrías, por ejemplo. En realidad cualquier simetría usa congruencias y está argumentada con congruencias. Entonces, bueno, esa es la teoría. Esos son los tres criterios. Es bien importante que los conozcan y se los aprendan de memoria y los aprendan a usar. Muchas gracias.